texto de la palabra del Señor, amén, donde en Mateo capítulo 21, versículo 23, y digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La palabra del Señor dice: por tanto Dios, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Será dado a gente que produzca frutos de él. Gloria al Señor. Sabemos, amados hermanos, gloria al Señor, que nosotros cuando aceptamos al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, sabemos por medio de la palabra que tenemos privilegios muy especiales de parte del Señor. Amén. El pueblo de Israel, si vemos aquí esta palabra, Dios se la dijo a los fariseos y a los saduceos y a los escribas en aquel tiempo. Les dijo: por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Gloria al Señor. Pero los privilegios que tenía el pueblo de Israel como nación santa, como pueblo escogido de Dios, como él en medio de todos los pueblos los escogió a ellos para que fueran sus testigos. Amén. Vemos que tenían privilegios muy especiales. Y aquí podemos ver, amados hermanos, gloria al Señor, que ellos seguían muchas tradiciones. En otras palabras, gloria al Señor, ellos no seguían los mandatos y estatutos del Señor que Dios les había dado en el Antiguo Testamento. Ellos seguían muchas reglas humanas. Según dice, tenían más de 600 reglas que ellos tenían que cumplir. Pero por eso Jesucristo les dijo a ellos en esa ocasión que el reino de los cielos será quitado de vosotros, les digo, será dado a otros que den fruto. Podemos ver entonces, gloria al Señor, por medio de la palabra del Señor, alabado sea el Señor, que Dios en su palabra ha dejado privilegios especiales para nosotros. Pero ha dejado privilegios especiales para nosotros, amados hermanos. Pero podemos ver, gloria al Señor, que también pueden ser que esos privilegios, si nosotros no damos fruto en la viña del Señor, si nosotros no hacemos conforme la palabra de Dios dice, esos privilegios, hay un peligro, porque esos privilegios pueden ser quitados. Gloria al Señor. Podemos ver por medio de la palabra, amados hermanos, en Lucas, capítulo 16, versículo 2, dice la palabra: entonces les llamó y le dijo: ¿qué es esto que oí acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque yo ya no podrá ser más mayordomo, le dijo, gloria al Señor, esta parábola. Podemos ver, gloria al Señor, entonces, amados hermanos, que el Señor Jesús le dio. El pueblo de Israel era la nación privilegiada, era el pueblo privilegiado de Dios y tenían privilegios especiales. Pero podemos ver, gloria al Señor, que la palabra del Señor dice que les sería quitado el reino de Dios sería quitado de ellos y sería dado a otros que den fruto. En Mateo 13:11 dice, él respondiendo les dijo, mire, uno de los privilegios que nosotros tenemos ahora como iglesia del siglo XXI. Mateo 13:11 dice, pero él respondiendo les dijo: porque a vosotros se han a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Usted puede ver, gloria al Señor, amada iglesia que me escucha en esta noche. Usted puede ver, gloria al Señor, que los misterios que estaban escondidos desde antes de la fundación del mundo, aquí el Señor le dijo a sus discípulos, gloria al Señor, que a ellos les era, que a vosotros les daba saber los misterios que Dios tenía escondidos desde antes de la fundación del mundo. Podemos ver entonces por medio de la palabra, amados hermanos, aquí mismo Jesucristo hablándole a la iglesia en aquel tiempo, hablándole a sus apóstoles que se mantuvieran firmes, les dijo estas cosas, gloria al Señor, que todo aquello que ellos pidieran, aquello que había estado oculto por los siglos de los siglos, había sido revelado a nosotros la iglesia. En Lucas capítulo 10, 23 dice, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven y lo que vosotros veis. Gloria al Señor. Podemos ver entonces por medio de la palabra, amados hermanos, gloria al Señor, que nosotros, la Biblia dice que somos bienaventurados, que somos felices, porque
no fue que nosotros hubiéramos buscado a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros. Dios nos encontró a nosotros, amada iglesia. Por eso nosotros debemos de tratar, gloria al Señor, debemos de hacer que todo lo que está escrito en la palabra del Señor, debemos de tratar, amados hermanos, gloria al Señor, de tratar de vivir esa palabra del Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la palabra del Señor nos enseña que tenemos, gloria al Señor, a pesar de todas las cosas tenemos que buscar la presencia del Señor. Tenemos que leer su palabra, gloria al Señor, y por medio de su palabra Dios nos va a ir revelando esos misterios que Él tenía escondidos desde antes de la fundación del mundo. La palabra del Señor dice, amados hermanos, que no hay excusa delante de la presencia del Señor, que nosotros podemos alcanzar todas aquellas cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Poco a poco tenemos que ir buscando, gloria al Señor. Y como vamos buscando en su palabra, Dios nos va a ir revelando cada día más en su palabra. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Podemos ver entonces, amados hermanos, gloria al Señor, que así como Dios escogió en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel para que fuera sus testigos, así ahora Dios nos ha escogido a nosotros, Dios nos ha salvado, para que nosotros, gloria al Señor, podamos estas cosas que dice que le reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y sabe los pensamientos, gloria al Señor. Podemos ver entonces, amado hermano, gloria al Señor, que el Señor Jesús en su amor y bondad, gloria al Señor, sabemos, amados hermanos, gloria al Señor, que si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, sabemos que Dios nos va a dar a conocer cuál es su voluntad. 1 Corintios capítulo 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Gloria al Señor. Y sigue diciendo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Miren cómo es Dios de lindo, amados hermanos, que aquí el apóstol Pablo, de una vez hablándole a la iglesia gentil, a nosotros, la iglesia que somos hoy, gloria al Señor. Como gloria al Señor, Dios nos ha dado a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles. Amada iglesia, yo le pido en esta noche, gloria al Señor, que agarre su palabra y que comience, gloria al Señor, a ver lo que dice su palabra, gloria al Señor. Porque sabemos, amados hermanos, gloria al Señor, que Dios en su amor y bondad, Él quiere revelarnos muchas cosas. Él quiere revelarnos poco a poco, amados hermanos, lo que Dios dice en su palabra. Podemos ver cómo aquellos grandes hombres de Dios han alcanzado grandes cosas. Podemos ver, alabado sea el Señor, en usted y en mí, gloria al Señor, que a pesar de que tenemos debilidades y defectos, estamos en pie sirviéndole todavía. No somos perfectos, amados hermanos, pero vamos camino a la perfección, gloria al Señor. Podemos ver entonces por medio de la palabra, gloria al Señor, que Dios en su amor y bondad, gloria al Señor, nos dice, gloria al Señor, por medio de su palabra, que nosotros podemos alcanzar, ir madurando cada día en la palabra del Señor. ¿Sabe por qué, amada iglesia? Porque ese es el deseo de Dios, gloria al Señor. Que usted y yo vayamos creciendo, gloria al Señor, conforme dice su palabra, conforme está escrito por medio de la palabra, gloria al Señor. Hay una historia muy linda que en esta noche, gloria al Señor, la voy a leer, gloria al Señor, que está, gloria al Señor, en San Mateo capítulo 25, gloria al Señor, del versículo 15 en adelante. Gloria al Señor, está la parábola de los talentos. La palabra del Señor dice, amados hermanos, dice, y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, dice, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, dice, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en las tierras y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, dice, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor,
5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, no debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, mas al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Gloria al Señor. Esta parábola, amados hermanos, gloria al Señor, en esta tarde, mientras yo le di esta palabra, venía a mi mente, gloria al Señor, que Dios nos ha dado talentos a cada uno de nosotros. Venía a mi mente, gloria al Señor, que como Dios de lindo, que aquí dice que le dio a cada uno conforme a su capacidad. Todos tenemos, a todos Dios nos ha dado capacidad, amados hermanos, gloria al Señor. Porque la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Mas sin embargo podemos ver aquí, gloria al Señor, que el que dio 5 y el que le dio 2, aumentaron el doble, gloria al Señor. Pero el que le dio 1, amados hermanos, gloria al Señor, fue y lo escondió, lo enterró, dice, gloria al Señor. ¿Por qué él hizo esto, amados hermanos, gloria al Señor? ¿Por qué él escondió esto en lugar de trabajarlo? Amada iglesia, si nos vamos, gloria al Señor, nosotros como la iglesia de Jesucristo en estos tiempos, sabemos que nosotros hemos aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Sabemos que le servimos y sabemos, gloria al Señor, que Dios nos ha dado talentos. Pero si nos vamos a los 9 dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene 9 dones, amada iglesia, y usted lo sabe. Entonces probablemente, gloria al Señor, le oramos al Señor para que Dios nos dé un don, gloria al Señor. Yo te digo en esta noche, probablemente Dios te ha dado un don, gloria al Señor. Probablemente esa sea tu capacidad que tú tienes para trabajar con ese don. Pero amada iglesia, gloria al Señor, podemos ver que Dios dice que le dio conforme a su capacidad, gloria al Señor. Pero usted puede ver que al que le dio 5, trabajó en los talentos. Y Dios le dio 5 más. En otras palabras, el que tenía 2 también trabajó y ganó 2 talentos más. Yo no sé el don que Dios ha puesto en tu corazón. Yo no sé el don que Dios te ha dado a ti en tu vida. Gloria al Señor. Pero yo te digo en esta noche, gloria al Señor, a estas 3 personas, estos 3 siervos, esta parábola que Dios habló en este lugar, esta parábola nos trae una gran enseñanza. Si usted analiza bien al que le dio 5 y al que le dio 2, Dios le dijo que conforme su capacidad había dado a cada uno. Pero Dios te dio un talento, gloria al Señor, conforme a tu capacidad. Pero usted puede ver por medio de esta palabra que al que le dio 5 trabajó esos 5 talentos. Y era la capacidad que él tenía únicamente para trabajar esos 5 talentos. Pero él trabajó esos 5 talentos con entusiasmo, con gozo, con alegría. Los trabajó, amada iglesia, gloria al Señor, con mucho trabajo. Probablemente pasó horas y horas trabajando para poder invertir, gloria al Señor, esos talentos, gloria al Señor. Entonces, amada iglesia, si Dios te ha dado un solo talento, un solo don del Espíritu Santo, yo lo pongo como un don del Espíritu Santo. Yo te digo en esta noche que si usted trabaja ese talento,
talento que Dios le ha dado, usted va a ser capacitado, gloria al Señor, para que Dios le dé 2, 3 más, gloria al Señor. Pero si usted con esos 2 talentos que le ha dado, o ese talento, o ese don que Dios le ha dado, se queda con ellos conservándolo únicamente para usted, y usted no se esfuerza, usted no lo trabaja, usted no lo desarrolla, amada iglesia, usted nunca va a tener la capacidad de que Dios le dé más talento, de que Dios le dé más dones. ¿Por qué? Porque usted, el talento que Dios le dio, usted se ha conformado con tenerlo y no ha trabajado, no se ha esforzado para que Dios le dé más talento, para que Dios le dé más dones. Ese es el problema, gloria al Señor, de la iglesia en estos últimos tiempos. Todos los que estamos, a todos Dios nos ha dado un talento, gloria al Señor. Pero Dios no es excepción de personas. Para Dios no hay nietos, para Dios todos somos hijos. Y a todos Dios nos dio un talento, gloria al Señor. Pero usted, ¿qué está haciendo con su talento? Usted fue como el que lo enterró, o es como el que no lo quiere trabajar, o le dio 2 el Señor y usted no los ha trabajado. Así el Señor no te va a dar más talento, gloria al Señor. Usted puede ver por medio de la palabra que el que tenía 5, gloria al Señor, cuando llegó el momento, Dios vio que él trabajó y le dijo: siervo fiel, gloria al Señor, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Él trabajó en sus 5 talentos. ¿Usted qué está haciendo con sus talentos? ¿Usted qué está haciendo con el don que Dios le dio? ¿Lo está trabajando o está enmojecido o está dormido su talento? Así, amada iglesia, amada hermana, amado hermano, Dios no te va a poder levantar más allá de lo que tú no quieres, porque usted y yo tenemos que esforzarnos. Si Dios te dio un talento, es porque tú tienes capacidad para eso. Pero al ver Dios que ese talento, tú lo trabajas, tú pones empeño, tú te interesas, gloria al Señor, de que ese talento vaya fluyendo, que vaya floreciendo y que vaya dando fruto. Entonces yo te garantizo que Dios te va a dar más talento, gloria al Señor, porque esto es lo que nos da a entender la palabra. Aquel que le dio 5 tenía capacidad únicamente para 5, pero como él trabajó, él se esforzó vigorosamente, él hizo, Dios, gloria al Señor, hasta donde le daban sus fuerzas. Dios vio un sacrificio. Entonces ese hombre alcanzó más capacidad, amado hermano, amada iglesia, gloria al Señor. Tú te vas a quedar solo con el talento, gloria al Señor. Eso no es de Dios. Esta parábola tenemos que agarrarla tal como está ahí, gloria al Señor. Aquí lo que Dios le dio fueron 5 talentos, porque él vio la capacidad, pero tu capacidad de él aumentó conforme él fue trabajando en los talentos que Dios le había dado. Probablemente tú tienes tus talentos, probablemente tú tienes tu don, gloria al Señor, que no lo trabajas, lo tienes ahí, pero lo tienes dormido. No, amada iglesia, usted tiene que levantarse y comenzar a trabajar ese talento para que Dios te vaya dando más capacidad y te vaya dando más talento, te vaya dando más dones, gloria al Señor. Porque si tú sigues así, aleluya, en el mismo estado en que está, Dios no puede hacer nada, porque Dios va a hacer lo que usted y yo no podemos hacer. Pero lo que usted y yo podemos hacer, Dios nunca lo va a hacer por usted ni por mí, gloria al Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Amada iglesia, gloria al Señor. Hay mucha gente que en estos tiempos de esta pandemia, gloria al Señor, Dios les ha dado un talento, alabado sea el Señor, y están con ese talento en su hogar, alabado sea el Señor. Yo te digo esta noche, gloria al Señor, que ese talento tienes que ponerlo a trabajar. Ese talento Dios quiere que tú aumentes para darte más capacidad, como le dio al de 5 y al de 2. Le dio más talento, gloria al Señor. Le dio más capacidad. En otras palabras, amada iglesia, Dios nos da únicamente conforme a nuestra capacidad, pero nosotros conforme a esa capacidad que Dios nos ha dado, nosotros podemos ir trabajando esos talentos a diario para que la capacidad que usted tenga hoy, esa capacidad dentro de un año, sea capacidad ya no para tener un talento, tenga esa capacidad para tener 3 o 4, gloria al Señor, o para tener por lo menos 2. Ya no siga durmiendo en su hogar, ya no siga siendo un cristiano de televisión, ya no siga siendo un cristiano de internet, gloria al Señor. Esfuércese, salga de su hogar, así como sale a hacer otras cosas, salga de su hogar y vaya a la iglesia, vaya a adorar a Dios. ¿Usted es hijo de Dios o no es hijo de Dios? Gloria al Señor. Pero Dios te va a dar más capacidad, alabado sea el Señor.
La palabra del Señor, amados hermanos, dice, gloria al Señor, que después de un viaje largo, gloria al Señor, se fue el Señor. El Señor aquí en la palabra que es Jesús, gloria al Señor. El Señor dice que se fue a un viaje largo y exigía el rendimiento de cuentas a sus administradores, gloria al Señor. Tú le vas a dar cuenta. Yo te digo en esta noche, yo no te voy a pasar el paño, yo te voy a decir lo que dice la palabra del Señor para que te arrepientas y comiences a actuar como una hija y un hijo de Dios. Mira lo que dice en 1 Corintios 5:10, dice, 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Si tú no aumentas, si tú no trabajas tu talento, tú sigues encerrada y no haces la obra de Dios, aleluya, un día tú te vas a morir, un día yo me voy a morir y un día compareceremos ante el tribunal de Cristo, un día, gloria al Señor. Mira, amada iglesia, las cosas que están aquí en la tierra son terrenales. Hay dos cosas que son eternas, que es la salvación de tu vida, gloria al Señor, la salvación de tu vida y tu vida eterna con el Señor. ¿Qué vas a hacer, amada iglesia? ¿Vas a seguir viviendo así? ¿Vas a seguir, aleluya, alimentando la carne y no el espíritu? Yo te traigo esta palabra en esta noche, que te levanta, échale aceite a esas rodillas paralizadas, levanta esas manos caídas y comienza a decirle al diablo, estoy triste, estoy enfermo, tengo dolor, pero yo levanto mis manos hacia arriba en señal de victoria. Yo bato mis manos hacia arriba en señal de gratitud, porque Dios dio su Hijo Jesucristo para que yo y usted tengamos vida y vida en abundancia. Alabado sea el Señor. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Te vas a morir un día, gloria al Señor, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo. Dice, sea bueno o sea malo. ¿Qué vas a hacer? Sea bueno o sea malo. Esta es la palabra de Dios. Está en 2 Corintios capítulo 5:10. Sea bueno o sea malo, tú vas a dar cuenta. Tú vas a, en aquel día Dios te va a decir, entra buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gloria al Señor. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios Padre. Ese es el deseo de Dios Hijo. Ese es el deseo de Dios Espíritu Santo. Gloria al Señor. Para que usted se levante y comience a aumentar las capacidades que hay en su vida, porque usted está lleno de capacidades. Usted está lleno de capacidades. En vez de, si Dios le dio uno, Dios te tiene la capacidad, si usted lo trabaja, poder tener 5. Aleluya, gloria al Señor. Dice, gloria al Señor, que se fue lejos. Dice en el versículo 19, dice, mucho tiempo pasó desde que el Señor fue al cielo. Iglesia, mucho tiempo pasó. Muchos años han pasado de cuando Dios estuvo aquí en la tierra y se fue al cielo, gloria al Señor. Y aquí dice, mucho tiempo, después de mucho tiempo vino el Señor. Ese mucho tiempo nos está dando oportunidad todavía, gloria al Señor, para que nosotros comencemos a avivar la obra del Señor, para que nosotros comencemos, gloria al Señor, a levantarnos y agarrar más capacidades en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Usted tiene la capacidad, gloria al Señor, de ese talento que tiene, comenzar, gloria al Señor, a trabajarlo con ahínco, con fe en el Señor, y Dios le va a ir dando más capacidades para que en aquel día Dios le diga, aleluya, como dice en 2 Timoteo, buen siervo fiel, gloria al Señor. Dios dice en su palabra que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, sea haya hecho bueno o malo. ¿Cómo estás trabajando tú tu talento? ¿Lo tienes enterrado como este que le dieron uno, o lo estás trabajando? Si lo estás trabajando y tienes uno, yo te garantizo que al final de este año Dios te va a dar 2, gloria al Señor, y así va a ir aumentando tu capacidad para las cosas espirituales, para todos aquellos misterios que estaban escondidos desde antes de la fundación del mundo. Alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Dice la Biblia, después de mucho tiempo el Señor se fue al cielo. Gloria al Señor, el Señor se fue al cielo. Este es un largo tiempo que llega al final, gloria al Señor.
entonces habrá una rendición de cuentas. Mira lo que dice en Romanos 14, gloria al Señor. La Biblia en Romanos 14:12 nos dice claro la palabra. Es que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es que la palabra de Dios nos enseña cómo tenemos que vivir aquí en la tierra. A mí no me tiene que enseñar mujer o hombre. A mí no me tiene que enseñar una persona. A mí el que me enseña a vivir cómo tengo que vivir es la palabra del Señor. En Romanos capítulo 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Tú vas a dar cuenta a Dios. Yo voy a dar cuenta ante Dios, gloria al Señor. Por eso es muy importante, gloria al Señor, que nosotros sepamos que tenemos que actuar. Acuérdate que Dios es omnisciente. Acuérdate que Dios es omnipotente. Acuérdate que Dios es omnipresente. Acuérdate que el salmista dijo, Señor, ¿a dónde iré tu Santo Espíritu? Gloria al Señor. Si me fuera a los cielos, ahí estás tú. Si me fuera al agua, ahí estás tú. Dios está donde quiera. Dios sabe tu situación. Dios sabe tu condición. Y Dios me dice en esta noche, Dios puso en mi corazón que te trajera esta palabra y que te levante. Gloria al Señor. Ya no sigas enojado con Dios. Ya no sigas enojado con los hermanos, hermanas. Alértate, alerta, porque Cristo puede venir. Gloria al Señor hoy en la noche. O puede venir dentro de 100 años. Pero hay algo, amada iglesia, que nosotros tenemos que estar preparados. No es tiempo de estarnos preparando. Es tiempo que salgas de la cueva y comiences a trabajar esas capacidades que Dios te ha dado para aumentar los talentos o los dones que Dios te ha dado. Alabado sea el Señor. Aleluya. 1 Corintios capítulo 3 dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, o piedra, o preciosa, o madera, o heno, o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Dios te está probando en esta noche. El fuego que hay, la prueba que ha venido te está probando. Gloria al Señor. Lamentablemente hay muchos, gloria al Señor, que en vez, gloria al Señor, de saber que Cristo viene, gloria al Señor, más bien se han quedado en sus hogares. Gloria al Señor, pues en el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobrevivió, recibirá recompensa. Yo no sé dónde está tu vida edificada. Si está en Cristo Jesús, no tienes por qué tener miedo. En medio de esta pandemia, tú tienes que seguir adelante, porque tú sabes que tu vida está edificada en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, si está edificada en la arena, pues ten miedo, porque te vas a caer, te vas a derrumbar si sigues viviendo una vida así. Gloria al Señor. Pero si la obra de alguno se quemare, dice, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sea por el fuego. ¿No sabéis que usted no sabe que usted es templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en usted? ¿Usted va a seguir viviendo así? Cuando usted es templo del Espíritu Santo, ¿no sabéis que no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios está en ti todavía. Gloria al Señor. Probablemente no sé cuántos meses llevas que no vas a un templo. No sé cuántos meses llevas que no ayunas. No sé cuánto es que no hace las cosas que Dios dice en su palabra para ir creciendo. Gloria espiritualmente. Gloria al Señor. Pero aquí dice, gloria al Señor. Aleluya, que el Espíritu de Dios mora en ti. Al que lo tengas apagado, pero tú, el Espíritu de Dios está en ti, aleluya. Y Dios quiere en esta noche, Dios le dijo a Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don del fuego que está en ti, gloria al Señor. Ese talento, ese don que Dios puso en tu corazón, conforme a tu capacidad, lo tienes que avivar para que haya más capacidad en tu vida, para todas las cosas que el Señor tiene para su iglesia. El Señor tiene cosas grandes, el Señor tiene cosas inmensas, pero usted y yo tenemos, gloria al Señor, que trabajar aquellas cosas que Dios dice que tiene en su palabra. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. El Señor prueba y aparecerá inesperadamente. Los siervos fieles les saludarán. Gloria al Señor. Muchas veces hicieron su obra. Muchas veces, gloria al Señor, nosotros lloramos.
Aquellos siervos fieles muchas veces lloran, gloria al Señor, pero a pesar de su dolor, a pesar de su angustia, ellos siguen trabajando porque saben, gloria al Señor, que un día vamos a comparecer, aleluya, ante el Señor. Sabemos que un día, si la trompeta suena, gloria al Señor, sabemos, gloria al Señor, que a pesar de nuestros defectos y debilidades, pero no nos tratamos a diario de buscar la presencia de Dios y la dirección del Espíritu Santo, esa trompeta la oiremos con estos oídos. Pero si tu oído no está sublime ante la presencia de Dios, tú no podrás oír el sonido de tu trompeta. Es tiempo que te arregles. Es tiempo, gloria al Señor, que arregles tu vida delante de la presencia de Dios. Es tiempo que alinees tu vida por medio de la palabra. No conforme a tu mujer o tu esposa. No conforme a religiones. No conforme a doctrina. La única doctrina es la palabra de Dios. Únicamente en Cristo hay vida y vida en abundancia. Únicamente Cristo tiene salvación. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor que recompensa. Si usted lee aquí, la recompensa es múltiple. Gloria al Señor. Es un elogio público el que Dios le da a estos hombres. Gloria al Señor. Dice que habrá un gran galardón para cada uno. Gloria al Señor, doble. La comunión honrosa, gloria al Señor. El juicio sobre los infieles, amada iglesia. Su disculpa deshonesta. Señor, te conocía que eres malo, que eres fuerte. Gloria al Señor. Usted sabe, gloria al Señor, que Él dijo mucho. Entonces el Señor dice, el obrero negligente, tuve miedo, gloria al Señor, tuve miedo, gloria al Señor, porque va a tener miedo, gloria al Señor, pero no conoce al Señor, tuve miedo, porque él tuvo miedo, gloria al Señor, por su mala conciencia lo acusaba, gloria al Señor, la mala conciencia lo acusaba, por eso tuvo miedo, gloria al Señor, pero nosotros tenemos la conciencia de Cristo, y no tenemos que tener miedo, aunque hay muchas cosas que tenemos que saltar, lo haremos en el nombre del Señor, gloria al Señor. Mira, mucha gente, gloria al Señor, está esperando que pase esta pandemia para alinearse a la palabra de Dios. Yo te digo, yo estaba viendo las noticias, según las noticias dice que viene otra pandemia, aleluya. Una porcina dice que puede ser que venga otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Gloria al Señor. Esto va a venir, siempre esto va a suceder. Pero nosotros, aleluya, nos enfermemos, nos dé la pandemia, no nos dé, aleluya. Nosotros sabemos que somos de Cristo. Y si morimos para el Señor, morimos. Y si vivimos, somos del Señor. Y tenemos que hacer la voluntad de Dios. El Señor lo reprendió, siervo malo, le dijo. Con esto voy a terminar. Colosenses capítulo 3, 24 y 25 dice, sabiendo que del Señor sirve la recompensa de la herencia. Colosenses 3, 24 y 25. Porque al Señor le servís, mas al que hace injusticia se le dirá la injusticia que hiciere, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Qué va a hacer? Yo te traje lo que dice la palabra de Dios. Usted tiene capacidad. Por eso Dios te dio un talento, te dio un don. Pero si usted trabaja ese don, Dios le puede dar dos. Porque su capacidad va a ir creciendo. Usted ve, dice la Biblia, que el que le dio 5 talentos, Dios le dio 5 más. ¿Y qué dice la Biblia? Gloria al Señor. Que le dijo, quitarle, echar al infierno, a las tinieblas a este siervo inútil y dale el talento al que tiene 10. Y le dijeron, ¿por qué si él tiene 10? Porque los 5 que él tenía, él los trabajó muy bien como el Señor manda en su palabra. Tenía capacidad ahora para tener 11. Yo no sé si el Dios te dio 1. Yo no sé si tu capacidad está en 1 o ya puedes recibir 2. Pero así es Dios recompensa a aquellos que se esfuerzan en vivir lo que dice el Evangelio y a trabajar lo que Dios ha puesto en nuestras manos.
Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por su atención. Señor, yo te adoro, Señor, yo te exalto.